Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo Filosotalks. El día de hoy vamos a hablar en esta noche un poco de los temas filosóficos per se, pero sin salirnos de las humanidades y sin salirnos de las cosas que nos enseñan, del arte del saber, de la sabiduría. Nos vamos a meter a analizar y a reflexionar sobre la pedagogía junto con una pedagoga que nos va a ilustrar y nos va a enseñar a qué es esto de la pedagogía, con qué se come, sirve, no sirve, es útil o no lo es. Así que te invito a que, ahorita mientras todos se van uniendo y mientras llega nuestra invitada de esta noche, te invito a que nos dejes tus saludos, tus comentarios, de preferencia en el diálogo donde hay un signo de pregunta. Ahí nos puedes pinear, ahí nos puedes mandar tus preguntas, tus comentarios, tus inquietudes, porque es una manera mucho más fácil y que no se nos pierda en el feed. En la medida que van entrando, pues bueno, se va recorriendo el feed y es más difícil pues rescatar esas preguntas que nos hagan. Así que si tienes alguna pregunta, si tienes alguna inquietud, mándanoslo por ahí para, poder acceder a ella y podérselas preguntar a nuestra invitada. Y te quiero comentar al iniciar, antes de que entre ella, de que se nos una, si tú sabes qué es la pedagogía, y no solo como lo etimológico, sino realmente para qué sirve, con qué se come, si es útil, si no es. ¿Qué te suena cuando escuchas yo soy pedagogo, yo soy pedagoga? ¿Qué te imaginas? Y bueno, mientras ustedes me van aportando esas reflexiones, yo espero a nuestra invitada a que se nos una por acá. Igual te invito a que, vaya siguiendo a nuestra invitada cuando entre, y bueno, compártenos tus inquietudes, tus sugerencias. Y miren, ya va entrando ella, así que le vamos a mandar solicitud y le vamos. Esperamos que acepten mientras mandan sus saludos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bienvenida Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí contigo. Igual, igual, hasta que se nos hizo cuadrar algo. Bien, ya sé, Sí, sí, sí. sí. Se hace mucho del rogar acá nuestra invitada, pero bueno, ya. Finalmente se dejó robar un ratito. No, muchas Para, gracias. para que no la conozcan, para que no lo ubiquen, que me imagino que muchos sí la van a ubicar y la van a conocer, pero bueno, ella es Diana Escamilla y es pedagoga. Además, bueno, tiene múltiples facetas y hace muchísimas cosas en Internet, pero el día de hoy nos vamos a dedicar a su faceta de la pedagogía. Y pues, antes de arrancar, y sin sonar así como que muy raros, ¿qué es la pedagogía, Diana? ¿Cómo lo Bueno, definirías tú? fíjate, es una pregunta bien, bien interesante porque hay varias cuestiones, varios pensamientos respecto a esto, ¿no? ¿Qué es pedagogía justo? Hay diversas vertientes, muchos autores piensan mil cosas, ¿no? Yo te puedo decir que es la ciencia y el arte de enseñar. ¿Por qué es ciencia? Porque al final, eh, pues nosotros somos aquellas personas que estudiamos el hecho educativo, estudiamos el proceso de enseñanza-aprendizaje y por otro lado es un arte, porque utilizamos todas las metodologías, todas las teorías y todas las herramientas que estén en nuestras manos para poder utilizarlos en favor a la educación y para mejorarlo siempre. Oye, ahorita que estás hablando de esto del arte de enseñar, hay dos palabras, o hay una palabra que se usa mucho como sinónimo, pero que bueno, realmente quizá no lo es, que es educar. ¿Cuáles son Ajá. estas diferencias entre educar y enseñar? Muy, muy buena pregunta. Fíjate, educar y enseñar. Normalmente la palabra enseñar está más asociado hacia la capacitación, ¿no? O darte las herramientas necesarias para que tú puedas realizar cierta actividad o que tú puedas, eh, pues vamos, estar calificado para tener ciertos conocimientos, etcétera. Pero educar en general ya conlleva algo más holístico, ¿no? O sea, ya tú puedes, pues, tomar en cuenta el contexto de tu alumno, por ejemplo, tomar en cuenta lo que le gusta y ahí dejarle algo más allá que solo
que sea apto para una actividad, que tenga cierto tipo de conocimiento, ¿no? O sea, el punto aquí es que el enseñar conlleva, bueno, el educar más bien conlleva a ir más allá de solo cumplir un currículum, sino ver al ser humano que está frente a ti y serle útil, ¿no? Serle pues de mucha ayuda y sobre todo para que crezca, ¿no? O sea, siempre estamos buscando este cambio de comportamiento y sobre todo la utopía de la educación, ¿no? Que es mejorar una sociedad, ¿no? Al final, el educar se trata de eso, de que tengas una conciencia social, de que seas un buen ciudadano y de que, pues vamos, puedas convivir mejor, ¿no? Ahí te puedo compartir que hay algo que se llaman los 4 pilares de la educación y estos pilares justo buscan formar de manera integral al ser humano, ¿no? O sea, buscan que aprendas a aprender, aprendas a convivir, aprendas a hacer, ¿no? Aprendas a conocer y justo con estos 4 pilares tú puedes ya llegar como a ese más allá, ¿no? O sea, yo que como ser humano con esto que acabo de aprender, ¿qué voy a lograr? Y sobre todo el docente, ¿cómo puede hacerle para dejar como esa huella, ¿no? Entonces, estas son las 2 grandes diferencias, ¿no? Lo más importante pues es la parte de educar, ¿no? Más que enseñar es educar y para la vida. Y yo te imagino, de por sí cuando alguien a lo mejor anda en humanidades, llega a casa y dice, bueno, me quiero dedicar a la filosofía, a las letras, pues a lo mejor lo ven medio raro, medio, de qué se fumó. Y cuando llegaste tú, cuando llega alguien y dice, quiero ser pedagogo, pedagoga, ¿por qué pedagoga? ¿Por qué pedagogo? ¿Cuál es ese flechazo que hubo para meterte ahí? Mira, ahora sí que te voy a compartir de la historia personal, ¿no? A mí me dio el flechazo la pedagogía. Yo antes daba clases de música, enseñaba pandero, batería, estudié en una escuela católica, ¿no? Entonces había un grupito y yo ahí estaba con los niños. Y ahí me di cuenta que pues era algo que me apasionaba. Entonces, al momento de empezar a investigar, a ver, o sea, qué onda con la educación, o sea, descubrí que hay licenciatura en educación primaria, licenciatura en educación preescolar, licenciatura en educación media superior, pero yo quería ir más allá, ¿no? Y descubrí la pedagogía y justo la pedagogía es esta carrera, esta ciencia que te va a dar todas las herramientas necesarias para que llegues a una reflexión más allá de lo que ahorita decíamos, ¿no? Enseñar, sino que realmente tomes lo holístico que es la educación y pues bueno, ahí me atrapó, ¿no? Porque yo quería ese empujoncito extra de, no, o sea, quiero algo más allá, ¿no? Que no solo enseñar matemáticas o ser eh, la titular de un grupo, sino pues hacer este acto reflexivo de, porque la verdad, aquí en México hace falta mucho eso, ¿no? O sea, el poder reflexionar más allá de qué vamos a hacer con la educación, ¿no? Entonces, pues eso me atrapó, ¿no? La pedagogía que es algo holístico, yo siempre lo voy a ver así, como algo holístico y incluso la filosofía, ¿no? Es una herramienta súper, súper cercana a la pedagogía porque sin filosofía, sin este pensamiento crítico, pues no hay aprendizajes significativos, ¿no? Entonces, bueno, así me enamoré de la pedagogía, buscando más allá que solo enseñar. Y titulamos este live como Educar es un arte. Más o menos ya daste el esbozo de que es una ciencia, pero ¿por qué sería un arte? Porque además de todo lo que nos has compartido, ¿qué lo define como arte y que lo separa quizá de esa típica Miss de español, de inglés y que solo se dedica? Fíjate, el arte, te voy a poner este ejemplo. Cada, o sea, tú conoces las pinturas, esculturas, cada artista tiene su estilo, ¿no?
Tú ahí lo ves o sea, Picasso va a ser muy diferente a Van Gogh, ¿no? Entre músicos, Beethoven va a ser muy diferente a AC/DC, ¿no? Entonces, cada quien tiene su estilo. ¿Por qué? Porque pues estas piezas que se crean, pues van hacia el ser humano, ¿no? Y obviamente pues estas piezas quieren transmitir algo, quieren dejar algo en el ser humano que consuma pues estas piezas. Ahora, hablando de educación, la educación va dirigido a seres humanos también. Entonces, es un arte, ¿por qué? Porque fíjate, tú en un aula, o sea, porque, ojo, o sea, la educación va desde que naces, desde que estás en el útero hasta tu muerte, ¿no? Entonces, la educación es así de extensa. Todo el tiempo los seres humanos estamos educándonos, estamos aprendiendo. Entonces, pues al momento de que, pues, o sea, absolutamente todo lo que observamos, ¿no? O sea, en el útero, tú sientes lo que tu madre está viviendo. Si hay estrés, si hay ciertas hormonas, a ti te llega. Incluso lo que escuchas desde el útero, tú puedes escuchar justo, ¿no? No, nunca desde que estás en el útero, ¿no? Ahí dicen en el comentario. O sea, desde que estás en el útero, tú puedes reconocer las voces de tus padres, puedes sentirte cercano, ahí se hace este vínculo con la madre, ¿no? Vas creciendo, ¿y qué hay? Ya conoces a tu familia, hay un contexto, naces en un país, hay un contexto sociohistórico, económico, ¿no? Entonces, ahí ya hay varios factores que a ti como ser humano están influyendo en ti, están influyendo en tu pensamiento, está influyendo en absolutamente todo lo que piensas, etcétera, porque eso te está educando, forma parte de ti. Entonces, como cada persona se desenvuelve en diversos contextos, cada persona eh, tiene diferentes experiencias, diferentes familias, diferentes economías. Imagínate, tú llegas a un aula con, veámonos buena onda, con 10 alumnos, ¿no? Y entonces vas a encontrar 10 realidades diferentes, 10 realidades súper distintas. Vas a tener al niño que a lo mejor, pues sí, tuvo un buen desarrollo cognitivo, tuvo experiencias extracurriculares, etcétera, ¿no? Vas a encontrar a la persona que a lo mejor tiene algún tipo de problema psicológico, que tiene o sea, contextos más difíciles, ¿no? Su realidad es más difícil. Entonces, por eso es un arte enseñar, por eso es un arte la educación, porque al final tú eres el artista que, a ver, tu obra es mostrar un contenido, ¿no? Esa es tu obra. Entonces tú lo que vas a hacer es tratar de que estos espectadores, estos 10 espectadores que tienes en tu aula, entiendan tu obra. ¿Cómo le vas a hacer para que estas 10 personas que tienes delante de ti comprendan, oye, sí, o sea, me hace sentido lo que me enseñas y sobre todo le des un empujoncito más, como te decía al inicio, a enseñar para la vida, no solo para el examen o para que puedan, vamos, reduciendo a lo productivo, ¿no? Puedan realizar una actividad de trabajo, sino ir más allá, ¿no? Entonces, por eso es un arte, porque tú tienes que ser consciente de todas estas realidades diversas. Tienes que ser consciente de qué materiales tienes a tu alcance, de que a lo mejor y hoy está lloviendo y todo lo que tú planeaste no va a ser igual, no va a salir, ¿no? Entonces tú tienes que ver la manera de dar el giro 360 para que se logren los aprendizajes esperados. Entonces, o sea, es un arte porque todos aquellos que se dedican a la educación deben estar buscando eso, que realmente
quien te está escuchando, quien te está viendo, entienda, le haga sentido y sobre todo lo pueda aplicar a su vida cotidiana. Porque también si no trasciende esto que se aprende en las aulas, de nada sirve. ¿No? O sea, tiene que ir más allá, tiene que trascender para que pues pueda ser útil. No, a ver, tú cuando escuchas, no sé, una canción de un artista que te encanta, o ves una pintura que te encanta, Miguel, pues que trasciende, ¿no? O sea, ¿o tú qué sientes? Ah, por supuesto, te emociona o te hace recordar una canción o está en una pintura, ¿no? Te hace recordar ahí, llevarte malos o buenos recuerdos. Exacto, ¿no? O sea, entonces ahí trasciende hacia tus emociones, tus sentimientos, recuerdas, experiencias. Entonces también de esto se trata la educación y por eso es un arte, ¿no? Para que tú puedas, de cierta manera, tocar estas vidas, ¿no? Porque al final es una gran responsabilidad. O sea, tienes 10 vidas ahí, ¿no? Regresando al aula con 10 alumnos, tienes 10 vidas ahí y pues tú vas a impactar en ellos, ¿no? Entonces, por eso es este arte, tú tienes que crear todo el tiempo, tienes que estar innovando, tienes que pensar fuera de la caja justo para impactar de manera positiva, porque también se llega a impactar de manera negativa. Ahorita que hablas de esto que, bueno, que aprendemos a lo largo de la vida, lo escuchamos, ¿no? Y casi siempre pedagogía lo vinculamos mucho a los niños, a los Sí, adolescentes tal vez, sí, y solo damos por entendido, porque lo empezamos a experimentar, que como adultos ya no aprendemos igual, que igual a los 20 aprendíamos más fácil, o se nos hace que aprendíamos más fácil, y quizá a los 30 ya nos cuesta más trabajo, y quizá más adelante nos va a estar costando más trabajo. ¿Cómo te adecuas? ¿Cómo este arte se adecua a estas diferentes etapas? ¿Y qué tan cierto o no también es el que influye un niño, un adolescente, a quizá un adulto? Que en teoría, por ejemplo, el adulto, pues a lo mejor es más responsable, está más enfocado, pero al final del día a veces nos cuesta más como adultos aprendernos la tabla del uno, ¿no? No sé. sí, sí, claro. Fíjate, es una excelente pregunta, porque hay una parte biológica, 100%, y hay una parte social, ¿no? Más social, y es donde yo me voy a enfocar un poquito más, porque pues no soy psicóloga, médico, como para tener esta base biológica, ¿no? Pero a nivel biológico, 100%, sí. O sea, si lo tomamos por esa parte biológica, si siempre entre más joven seas, podrás aprender mejor, podrás tener mayor conocimiento, podrás eh, pues adquirir nuevas habilidades, porque está esta plasticidad neuronal que tenemos, ¿no? O sea, nuestro cerebro está absorbiendo absolutamente todo y se crean nuevas redes neuronales. Pues se aprende. Conforme vamos creciendo, pues por supuesto nuestro cuerpo envejece. Entonces, o sea, todo este proceso neurológico, pues también decae, ¿no? Entonces, por eso a veces cuesta más trabajo aprender, porque no es lo mismo, ¿no? Pasa como cuando el típico, híjole, ya a los 30 me duele la rodilla, ¿no? Lo mismo pasa en nuestro cerebro. Entonces, parte biológica, ¿no? Grosso modo. Ahora, parte social, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos aprendiendo, sí, cuesta más trabajo, pero pues al final también influye mucho tú bajo qué perspectiva lo tomes, ¿no? Ahora, yo te puedo contar que sí, a mí siempre me cuesta más trabajo educar a adultos. Y no sé si afortunada o tristemente, o sea, mi carrera se ha desarrollado hacia educar a adultos, ¿no? Y es un reto enorme. Pero ¿sabes qué es lo que más influye? Influyen los paradigmas que ya traemos, ¿no? Tú cómo percibes a esa persona que está exponiendo, ¿no? Es lo que sucede, ¿no? O sea, ahorita en nuestra famosísima sociedad del conocimiento, aquí en Internet, ¿no? No es que así no es, no es que yo tengo la razón, no es que tú y así yo no lo entendí y ¿no? O sea, se hace
esta discrepancia entre quién tiene la razón, y eso es lo que sucede mucho con la educación a adultos. Cuando tú, por ejemplo, ¿no? A mí me han tocado grupos de gente, pues sí, más grande que yo tengo 28 años y hay gente de 50, 45 y dicen, ay, esta chava que me va a enseñar, ¿no? O sea, ¿qué onda? O sea, Y pues es esto, ¿no? Es ahí cuando el alumno empieza a captar esta situación, ahí se empieza a generar una barrera, ¿no? Entonces es más difícil educar justo por ello, ¿no? O sea, quitando la parte biológica, o sea, muchas veces es porque la gente crea esta barrera o, como te decía, los paradigmas que ya traemos, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo decir que vengo a enseñarte que Star Wars es la mejor película del mundo y te voy a exponer de Star Wars, ¿no? Pero alguien en el público va a decir, claro que no, o sea, es Titanic por esto, por esto, por esto, por esto, ¿no? Entonces, obviamente, estas ideas que traes como espectador influyen en también cómo tú percibes la educación, cómo percibes quien te está educando. Entonces, sí, o sea, definitivamente a nivel biológico cuesta más y sobre todo a nivel social, a nivel personal, ¿no? Tú cómo vas a percibir esto que, que estás recibiendo de alguien más, ¿no? O sea, o sea, sí, de repente hasta a uno le pasa, no, ay, pues que me va a andar enseñando, ay, no, ¿por qué? Nos cerramos luego, ¿no? O sea, nos cerramos a, no pienso igual que él, entonces lo voy a ignorar, ¿no? Eso es lo que también sucede muchísimo al educar adultos, ¿no? Los niños son más moldeables porque están conociendo nuevas cosas, porque están formulando su teoría de vida, están creando sus paradigmas. Entonces, por supuesto, pues muchos autores en pedagogía lo manejan, que no es real, solo lo estoy poniendo como ejemplo, lo manejan como una tabula rasa, ¿no? Porque no hay nada escrito. Que ojo, sí hay cosas escritas en los niños, o sea, y como te dije hace rato, ¿no? Traen su contexto, traen lo que aprenden, lo que ven en casa, en la televisión, en internet, con su familia, amigos, escuela, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues esto es, yo te puedo decir que educar adultos es, híjole, pero es ahí cuando sale esta parte del arte, ¿no? A ver, ¿tú qué vas a hacer como educador, como esta parte que tu responsabilidad, ¿no? Tú, ¿cómo le vas a hacer para atrapar a esa persona? Porque, o sea, tienes que darle este contenido o tienes que, o sea, a lo mejor esto que tú le vas a enseñar va a mejorar, no sé, su trabajo, ¿no? Porque yo me dedico a capacitación, bueno, va a mejorar su trabajo, ¿no? O va a mejorar, no sé, va a aprender a utilizar cierta herramienta, o sea, entonces también un poco saberle vender, que le haga sentido, ¿no? O sea, tener que recobrar esta capacidad de asombro en el adulto, porque también cuestión, tú lo has de saber por la parte filosófica, ¿no? Crecemos y perdemos esa capacidad de asombro. Perdemos, o sea, ya caemos en lo cotidiano. Caemos de, ay, pues sí, eso ya lo conozco. Ah, pues sí, el cielo es azul. Y ya, ¿no? Ah, pues sí, pues ese árbol es verde, hojas verdes, tronco café, pero perdemos el ¿por qué? ¿No? Porque nosotros damos por sentado muchas cosas. Eso también impide que o sea, que estemos abiertos a, oye, ¿por qué? Sí, ¿no? O sea, y recuperar esta capacidad de asombro. Entonces, cuando se educa a adultos, tú tienes que extraer a como de lugar esa capacidad de asombro, hacerles ver que sí lo necesitas y yo te voy a decir por qué, ¿no? Entonces, ahí es cuando tenemos este arte de enseñar, ¿no? Que de verdad tú puedas serle útil y de valor, ¿no? Que el espectador vea que el contenido que tú le estás dando es de valor. Y ahorita
voy a tomar, nos hace una pregunta Esther Salas y te voy a ir aterrizando. Sí, sí, sí. Hay un debate ahorita en donde está que calificar del 5 al 10 como que es antipedagógico o que el apto no apto. ¿En dónde entra esta parte de las evaluaciones? Ella te pregunta, ¿las evaluaciones son antipedagógicas o cómo o qué son? Fíjate, sí, hay un debate muy intenso. Yo a nivel personal estoy en contra de evaluaciones tradicionales. ¿Mm? El típico examen donde chin, ¿no? Y si reprobaste tu 5 en rojo ahí, ¿no? Y el tache, ¿no? Hablando a nivel psicológico, eso sí afecta a la autoestima del ser humano, ¿no? Que está recibiendo eso. Bueno, ahora, son antipedagógicas ese tipo de pruebas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, o sea, vean, queremos sumarle al educando, no queremos restarle, ¿no? ¿Para qué le restas con esas cosas? Y eso al final resta mucho. Esa parte es antipedagógica. Pero ojo, sí es bien importante evaluar, 100%. Porque si no, ¿tú cómo vas a saber que están aprendiendo? ¿Tú cómo vas a saber que en pedagogía hay algo llamado, y en psicología también, llamado aprendizaje significativo y aprendizajes esperados? Entonces, tú cómo, a ver, mi objetivo es que sepan hoy sumar. ¿Tú cómo vas a saber si no les haces examen, si no les haces una evaluación, tú cómo vas a saber que ya saben sumar? Aquí entra la parte artística. Bueno, ahí tú lo que puedes hacer es ocultar un poco esa evaluación. ¿Cómo? ¿Qué les parece si jugamos, hablando de la suma, ¿no? ¿Qué les parece si jugamos a el tianguis? Ah, perfecto. Les va a dar dinerito, entonces, a ver, vamos a jugar a que van comprando y ahí ellos van jugando con las sumas, con las restas y ahí tú te vas fijando como docente si se están logrando los aprendizajes o no. Ahí tú vas evaluando qué tanto suman, qué tanto restan, cuánto han avanzado, su agilidad mental, habilidades sociales, ¿no? Entonces, de una sola actividad, tú puedes evaluar sin que el alumno se dé cuenta y con ello, pues quitamos esas prácticas de antiguas, ¿no? Que a ti y a mí nos tocaron de, pues, y la boleta de calificaciones y, o sea, no está mal evaluar. El punto es cómo lo hagas. Y sobre todo, insisto, para la vida. Yo ahorita te di un ejemplo de un mercado, ¿no? Y porque sí lo vamos a vivir, ¿no? O sea, todos vamos al tianguis, todos vamos al súper. Te va a ayudar, te va a ayudar. O sea, incluso ahí puedes aprender tipos de frutas, tipo de verduras, qué aporte nutricional te dan. Y ahí ya estás dando matemáticas, salud, educación cívica y ética, ¿no? Porque ahí estás en sociedad, este, en fin, ¿no? O sea, habilidades sociales, muchas, muchas cosas, evaluando así, ¿no? Entonces, respondiendo a la pregunta, no está mal evaluar, el punto es cómo puedes evaluar. Y ella misma te vuelve a preguntar, dice, ¿es evaluar o resignificar? Muy, ¿Cuál entra? así es. Y sí, es darle esta resignificación, exactamente, ¿no? O sea, resignificar la palabra examen, ¿no? La palabra evaluación y darle un sentido más que aporte, ¿no? O sea, que aporte al ser humano. Porque, como te dije al inicio, pues nosotros todo el tiempo estamos frente a seres humanos. Entonces, mm, pues si tú quieres una mejor sociedad, digo, esa es la manera utópica de pensarlo, ¿no? Pero si tú quieres una mejor sociedad, si tú quieres ser de valor, pues sí, esta resignificación va a ser bastante buena. Sí, excelente, excelente palabra, así es. Oye, y ahora, muchos, por ejemplo, en la filosofía o de que están en otras áreas, a veces llega la oportunidad en que das clases, ¿no? Que te tocan, que te buscan para que enseñes, para que aportes lo que tú sabes. Pero obviamente, pues no te metiste a esa pedagogía, no tienes una licenciatura en educación. ¿Qué herramientas los profesionales de alguna área en específica pueden tener para saber enseñar? Porque
es realmente, bueno, es verdad, no todos podemos enseñar por mucho, incluso hay personas que saben mucho, pero que esta parte de compartir el conocimiento, pues no se les da. ¿Cuáles son estas herramientas que podemos tener para si alguien que se quiera meter a dar clases de una forma tranquilona, pero usando estas famosas herramientas pedagógicas? Mira, está la parte intuitiva y ya si quieres meterte de lleno, ¿no? Ya tener una base teórica. La parte intuitiva es pensar, tienes seres humanos ahí, son diferentes contextos, todos aprenden de manera distinta y tu objetivo es lograr que todos aprendan y se lleven eh, el contenido que tú les vas a dar y ese extra, ¿no? Que les sirva para su vida cotidiana. Entonces, la parte intuitiva es esa, ¿no? Ahora, ya si te quieres meter de lleno, o sea, estudiar las teorías de la escuela nueva, ¿no? La tecnología educativa, estas teorías que surgieron a partir del siglo XX, que fueron revolucionarias porque pues al final se cambió la perspectiva de la educación hacia justo ver al ser humano. Antes, y digo tristemente, siglo XXI seguimos con actividades educativas donde son centradas en el docente, ¿no? Y yo soy el docente y yo sé, y te callas y escribe y haces lo que yo diga, ¿no? Entonces, centrarte en el alumno y leer todas estas teorías que puedan ayudarte es lo que te va a dar este sentido y estas herramientas hacia que puedas entender un poco más del tema. Pero sinceramente yo te voy a decir que es muy intuitivo. Solo es sensibilizarte de que son seres humanos, ¿no? O sea, a lo mejor si están distraídos, pues hace calor, a lo mejor acaba de ocurrir algo interesante, hazte partícipe en sus vidas, ¿no? O sea, hazte consciente de que sienten, de que piensan diferente a ti, de que viven un mundo muy distinto, ¿no? O sea, porque también luego hay estos choques culturales. Uno, o sea, si te toca un público más pequeño, pues definitivamente están viviendo cosas muy distintas a ti, ¿no? Entonces tienes que entender qué está pasando, tienes que involucrarte más, tienes que hacerte presente en esa nueva realidad, en la realidad que ellos tienen, ¿no? Entonces, estas son las herramientas, o sea, es más verlo desde esta perspectiva humana, desde la perspectiva que, fíjate, Paulo Freire es un pedagogo de Latinoamérica súper reconocido, él justo se dedicó a alfabetizar Brasil, a pesar de la problemática política que había en aquel entonces, y él siempre menciona en todos los libros que escribió una palabra, educar con amor. Entonces, suena muy romántico, pero funciona. ¿Y qué es educar con amor? Simplemente que te interese esa persona, que te interese, a ver, ¿quién está ahí frente a mí? ¿Por qué está aquí? ¿Qué le pasa? Y justo tomando en cuenta esto, logras tener esta conexión, logras hacer este bonding y de esa manera el alumno pues va a decir, no, pues le intereso, le preocupo y pues digamos que es como una responsabilidad de ambas partes, tanto la tuya como la del alumno. Si tú llegas y nada más escribes y ay, sí, bye, ¿no? Y no te preocupas por quién está ahí, pues definitivamente no te va a interesar, ¿no? Es como cuando alguien va a un restaurante y si te tratan mal, Miguel, ¿tú qué harías? O sea, Pues adiós, bye. no te interesaría en lo más ni la propina, ¿no? O sea, te llevarías un mal sabor de boca. Lo mismo pasa con la educación, ¿no? Estamos dando un servicio y qué clase de servicio quieres que esa persona tenga, qué clase de experiencia quieres que tenga, ¿no? Entonces, hay que recurrir a pensar, tienes que lograr una experiencia de aprendizaje, tienes que educar desde el amor y tienes que ver a un ser humano, no un número más o, bueno, pues es que por esto me pagan.
Por eso es que muchas personas dicen, ¿no? O sea, para educar o dedicarte a la educación se necesita vocación y justo es por eso, para que lo tomes desde esta perspectiva, ¿no? O sea, si cuando te gusta algo, se nota, ¿no? Y lo transmites y eso se contagia, ¿no? Ahorita que tocaste esta parte de que se tiene que involucrar el alumno, ahora yo me pregunto si yo veo que de plano así que tengo un profesor pirata, un profesor chafa que no le pega, pero yo tengo esa inquietud, o igual a veces hasta nos tocó la famosa frase, tengo memoria de teflón, tengo cabeza de teflón y por más que me esfuerzo, no se me pega nada, no agarro la idea. ¿Qué herramientas ahora yo puedo tener como alumno, como esta persona interesada en aprender, para usar estas cosas pedagógicas que me pueden ayudar, que me pueden beneficiar a mí, pues para aprender, porque realmente pues no aprendo nada? Sí. Mira, en psicología hay algo, de nuevo lo toco, que se llama aprendizaje significativo. Esta corriente habla de que, como su nombre lo dice, te signifique algo, ¿no? Lo que estás aprendiendo. Por ejemplo, ¿por qué nos cuestan trabajo las matemáticas? ¿Por qué no? Así, ¿cuándo voy a usar la raíz cuadrada para ir a comprar al Oxxo, ¿no? A la tienda. Entonces, te tiene que hacer sentido, o sea, siempre tiene que haber un vínculo con tu realidad, porque si no, no se crean estas conexiones, estas redes neuronales para que haya, o sea, ahora sí que te caiga el 20 de, ay, sí, así se hace, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, o sea, tú como alumno, primero, o sea, tienes que ser bien consciente de que quieres aprender, porque también, o sea, hay alumnos que dicen, ay, y no le dan importancia. Entonces, esa es la primera, o sea, tú como alumno, como ser humano, sea la edad que tengas, ¿no? O sea, tú como aquel aprendiz, tienes que ser súper consciente de que estás aprendiendo y quieres aprender. Después de eso, lo más eficaz que puedes hacer es vincularlo con algo de tu vida, a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, que lo puedas asociar con algo que tú vives constantemente, que te haga sentido, ¿no? O sea, a mí me encanta pedagogía porque, o sea, de verdad, aprender pedagogía no me cuesta nada de trabajo, pero ¿sabes por qué? Porque la parte antipedagógica la viví. Entonces, o sea, a mí me hace mucho sentido, así se hacen las cosas bien, ok. Entonces, cuando yo viví esto, entonces yo lo vinculo con mi realidad y así es cuando se hace eh, le das un sentido a lo que aprendes, ¿no? Siempre tienes que darle un sentido. O sea, pasa como tu vida, ¿no? O sea, le tienes que dar ese sentido, ese significado, si no dices, ¿para qué? ¿No? Entonces, de la misma manera, tú cuando estás aprendiendo algo tienes que darle ese significado. De esa manera, tú puedes aprender. O sea, y es más, ni siquiera vas a necesitar memorización porque lo vas a comprender en otro nivel, ¿no? Ya vas a llegar a una capacidad de síntesis e incluso tú vas a crear tus propias ideas y tus propias opiniones de acuerdo a lo que estás aprendiendo, ¿no? Entonces, esto es lo principal, que tú lo puedas vincular hacia algo. Si de plano no te funciona, por ejemplo, lo que son matemáticas y eso, no queda más que practicar también, ¿no? O sea, este tipo de, porque también, o sea, si no te has ido, no sé, teoría, teorías de física o química, nunca las vas a volver a usar, bueno, o sea, la práctica es el maestro también, ¿no? Pero insisto, es como que este compromiso que un alumno tenga, o sea, ese es lo que tú como estudiante quieras dar, ¿no? O sea, porque también, fíjate, pasa muy seguido, ¿no? Que se le culpa a los maestros, no, es que están pésimos y no sirven y no sé qué, pero también, o sea, tiene que ser bilateral, ¿no? O sea, tú como alumno, pues hazte consciente y pon ese granito para, pues, poder lograr estos aprendizajes y tú puedas aprender. Pero insisto, se tiene que vincular con tu realidad, tienes que practicar. O también hay otra técnica,
súper buena, la famosa mnemotecnia, ¿no? O sea, ¿y qué es la mnemotecnia? Nada más vinculas con algo que ya conoces, porque así es nuestro cerebro. Siempre en nuestro cerebro trata de conectar con lo que ya conocemos, porque así se crean nuevos conocimientos, ¿no? Esto es muy conocido como andamiaje. El andamiaje es cuando nosotros pues vamos construyendo sobre lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, la mnemotecnia es igual. Yo me acuerdo muchísimo de esa palabra, porque literal, me acuerdo de la palabra técnica y me acuerdo de Nemo. Conozco a Nemo, es un pez, me imagino al pez, me imagino la palabra técnica, es mnemotecnia. Listo. ¿No? Entonces, vamos, pero si te fijas, siempre es este vínculo, ¿no? Entonces, si es algo que puedes comprender, que te pueda hacer sentido, adelante. Si no es algo que puedas comprender tan sencillo, practica y usa la mnemotecnia. Es como que son las mejores herramientas que puedes tener. Ahorita ya, a lo mejor ya está pasando de moda, porque bueno, ya estamos llegando, o ya estamos viviendo otra vez la nueva normalidad, o ya nos estamos acercando a ella. Pero cuando arrancó lo de la pandemia, que se desató la educación virtual y todo esto, pues estaba este debate de qué tan pedagógico es la educación virtual, el tener clases por Zoom, o el modelo híbrido que están tratando de llevar algunas todavía universidades o escuelas, o si realmente lo pedagógico, lo real, el aprendizaje auténtico, lo tenemos solo en la escuela, en el salón, de forma presencial. ¿Hay pedagogía en estas tres diferentes áreas o realmente una pesa más que la otra? ¿Cómo es la educación en ese sentido? Muy buena pregunta. Mira, la pandemia sí nos vino a cambiar nuestra realidad. Incluso hizo que se notaran situaciones económicas o discriminatorias que no teníamos en cuenta, ¿no? Entonces, te voy a hablar de México. México no, bueno, es más, nadie, o sea, nadie en el mundo estaba preparado para algo así. Entonces, tuvimos que replantear el sentido de cómo voy a educar, ¿no? A nivel social, definitivamente fue súper eh, contradictorio, malo, porque no se desarrollaron estas habilidades en los alumnos, en los discentes, o sea, no tuvieron este contacto cara a cara. A nivel docente que enseña, también, pero ¿sabes cuál fue lo más fuerte? Que algunos docentes no estaban capacitados para sacarle el mayor provecho a estas herramientas. Ese es algo muy fuerte porque, insisto, o sea, nos agarró en curva, ¿no? Y chin, pues cambia, o sea, ayer teníamos que cambiar, ¿no? O sea, rápido. Entonces, definitivamente tenemos que crecer en este ámbito. A ver, ¿cómo un filosofía en la red logra compartir eh, material educativo? Porque al final ustedes nos están educando en filosofía, nos están compartiendo todo eso, ¿no? Entonces, pero lleva planeación, lleva un orden, lleva un objetivo. Entonces, creo que la pandemia no, o sea, no dio ese tiempo, pero ahorita lo que tenemos que hacer es replantear el cómo enseñar, ¿no? Incluso a mí me tocó este cambio, yo daba capacitaciones presenciales y ¿no? Me fui a online y fue de, ¿qué es esto? Pero fíjate, te digo, ahí es como el compromiso del docente y sobre todo el arte, ¿no? Tú como artista de la educación que vas a hacer. Muchas plataformas eh, cambiaron sus interfaces, muchas plataformas agregaron eh, diversos herramientas para que tú como docente lo pudieras hacer y, no sé, ¿no? Pudieras tener diálogo con tus alumnos, que pusieron la famosa manita, ¿no? Para que levantaras la mano. No sé, en Google está Jamboard,
que está buenísimo, son como post-its y ahí vas haciendo lluvia de ideas. Teams tiene igual, ay, no me acuerdo, pero igual para que tú dibujes, hay pizarras. Pero ¿sabes cuál fue el principal problema? ¿Quién va a capacitar a estos docentes para que conozcan estas herramientas? O sea, porque no hay tiempo, no hay presupuesto y todo, o sea, siempre, en este caso fue rapidísimo el cambio, fue muy abrupto. Entonces, no fue, o sea, fue cero pedagógico. Hubo maestros que sí dieron todo de sí. Ojo, sí se puede educar a distancia, sí se puede. O sea, ustedes con Filosofía en la Rato están logrando, o sea, los memes te educan, hay muchos creadores de contenido que dices, wow, ¿no? O sea, están educando a distancia, pero ¿qué están haciendo diferente? Contenido corto, sencillo, lenguaje sencillo también. O sea, se adaptaron a estas herramientas. Entonces, la escuela debe entender eso, debe quitarse ese paradigma de la escuela, ¿no? Quitarse esa parte tradicional y voltear a ver insisto, vincular con la realidad, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Y adaptarse a este tipo de medios, a esto que los alumnos ya están viviendo. Los alumnos muchas veces saben más de un tema porque lo sacan de aquí de internet, ¿no? Entonces, muy antipedagógico lo que sucedió en las aulas, sí, porque la escuela tiene que vincularse a la realidad, ¿no? Esta es otra gran problemática en la educación. Hay un desvínculo total entre escuela y realidad. Sales de la universidad y dices, Dios mío, santísimo, nunca aprendí Excel. No, y dices, Dios, o sea, no sé Excel, ¿qué onda? No me lo enseñaron. No, o sea, lo que la fuerza laboral te pide, no te lo enseñaron en la escuela. Entonces, esa es otra gran problemática también educativa que estamos teniendo actualmente. Entonces, se tiene que hacer este cambio muy fuerte. La escuela tiene que vincularse a la realidad. Entonces, sí, antipedagógico, 100% a distancia, pero ojo, puede ser muy pedagógico. Algo como ejemplo es filosofía en la red, ¿no? O sea, ahí está, te enseña. El punto es el cómo. Esther tiene otra pregunta y ella está muy interesada porque, bueno, ella es docente, entonces se la Oh, vamos a hacer. Así que dice, ¿qué hacer cuando se agotan esas herramientas para lograr el compromiso del estudiante? Porque hablamos del estudiante y la parte bonita y todo, pero cuando ya el maestro se siente frustrado y ya no haya como dónde, ¿qué puede hacer ok, un docente en esa situación? ¿qué puede hacer? Bueno, depende. Digo, sí me gustaría muchísimo que ahondara un poquito más, porque, por ejemplo, me han tocado alumnos que de plano no les interesa, o sea, están desconectados por otro lado. Entonces, yo como pedagoga, lo que hago, la estrategia que hago es, ok, haz lo que quieras, no estás listo para recibir esto, o sea, tampoco tú como docente vas a enfocarte, ¿no? En ciertos alumnos que dices, mm, que rompen como que esa dinámica que ya traes con un grupo que a lo mejor sí quiere aprender. Esa es una. La otra, si es todo un grupo, o sea, habría que evaluar, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se está enseñando? ¿No? Entonces, sí, o sea, si puede ahondar un poquito más, sería maravilloso para saber qué responderle con esa actitud, porque, pues, como te decía, ¿no? Son muchas realidades, ¿no? A lo mejor ella vive esta situación y otros maestros dicen, ay, no, pues todo está bien, ¿no? A mí me ha tocado de todo, ¿no? Pero justo es esta parte. Y ahora también nos preguntan, ¿son alumnos o estudiantes? Ahí, o sea, no importa. O sea, alumno, estudiante son sinónimos. Cuando queremos hablar ya de aprendices o sea, utilizamos la palabra aprendiz, discente, ahí ya eh,
toma otro significado la palabra. Pero no, alumno, estudiante, no te preocupes, no hay ninguna problemática aquí, son sinónimos. Yo te puedo decir, a mí me gusta mucho la palabra alumnos o discente, porque el discente, si te fijas, se parece mucho a la palabra docente, ¿no? ¿Por qué? Viene de la palabra, bueno, o sea, vamos, viene este vínculo docente-discente donde ambas partes aprenden, ¿no? Es un ciclo, es una dinámica de aprendizaje tanto de yo que te estoy enseñando y, o sea, tú aprendes de mí y yo aprendo de ti, ¿no? Entonces, a mí me gusta la palabra discente, a mí me gusta la palabra alumno, no me gusta la palabra aprendiz, pero entre alumno, estudiante, no hay problema, como quieras llamarle, no hay ningún problema. Ahorita que hablabas de esto de la creación de los creadores de contenido, de que aprendes en internet y todo, Esther nos pregunta también, ¿dónde queda entonces la parte autodidacta con la pedagogía? Porque bueno, estábamos hablando del docente precisamente, pero cuando eres autodidacta, ¿cómo juega ahí la pedagogía? Pues fíjate, como te dije al inicio, la pedagogía es la ciencia y el arte de enseñar. Un pedagogo, perdón, es que me estoy poniendo cómoda. Un pedagogo, lo que hacemos es estudiar el proceso, o sea, no nos dedicamos, o sea, sí podemos enseñar, por supuesto, pero no nos, o sea, nuestro fuerte es la reflexión de el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? O sea, tenemos la enseñanza, el aprendizaje, lo que pasa en medio, ¿no? Todo este tiempo te he estado hablando de contexto, desde el amor, en fin, ¿no? Muchas situaciones. Entonces, espera, permíteme, se está acabando la batería, listo. Entonces, espera, repíteme la pregunta, por favor. Y en esta onda de de la pedagogía, Ah, sí, la cuestión autodidacta, ¿dónde queda? ok. 100%, o sea, entonces, como te decía, la pedagogía estudia este proceso. Bueno, el autodidactismo, pues es el aprendizaje que obtiene el alumno por su cuenta, de cualquier medio, libro, revista, lo escuchó de sus papás, de la calle, lo vivió, lo experimentó, ahí prueba y error, internet, se aprende en todos lados, ¿no? Bueno, eso es autodidactismo. ¿Dónde queda la pedagogía? La pedagogía lo que va a hacer es reflexionar cómo está impactando a este ser humano esto que está aprendiendo, ¿no? O sea, ya ves que el típico de, no, los videojuegos de balazos le hacen mucho daño a los niños y no, cruz, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pedagogo lo que hace, la pedagogía entra en, a ver, vamos a evaluar, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tipo de actitud está teniendo esta persona? O sea, ¿realmente influye los videojuegos en esto? Eh, no, o sea, es esta reflexión, es este acto reflexivo. Ahí entra la pedagogía, en entender si, o sea, qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal. La pedagogía siempre va a ser el cómo puedo mejorar esta parte, ¿no? Este proceso. Entonces ahí entra en reflexionar y si algo se está haciendo mal, mejorar, hacer propuestas, que es lo que actualmente no hay mucho. Estas propuestas, estos actos reflexivos de qué podemos hacer mejor, qué podemos hacer diferente, ¿no? Entonces, ahí es donde entra la pedagogía, en el Y, autodidactismo. y ahorita, como buen pez, que por su boca muere, ¿qué podría ser, qué se podría aportar o cuáles serían estas propuestas para México o para Latinoamérica en general? ¿Qué es lo que puede mejorar la pedagogía en la educación en Latinoamérica? Ya mencionabas algo con lo de Uy, la distancia, pero ya va en lo ¿cómo se más puede general. mejorar? Ay, Dios. Mira, ¿cómo se puede mejorar? Te voy a hablar de algo que está viviendo México ahorita mismo. El actual gobierno
propuso una nueva reforma educativa. Está maravillosa, o sea, tú lees el documento y hablan de inclusión, hablan de diversidad, hablan de cooperación social, hablan de conciencia social, o sea, hablan de revalorizar el papel del maestro, ¿no? O sea, está muy interesante el documento, ¿no? Es maravilloso. Pero así han habido miles de documentos maravillosos, ¿no? Aquí en México. Increíbles. Pregúntame qué se ha hecho, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo que ahorita estábamos hablando de la pandemia, ¿no? O sea, todo es así, todo era para antier, ¿no? No, o sea, entonces, aquí la primera problemática, y por eso te comparto esto, es la política educativa, o sea, cambia constantemente. O sea, aquí en México el presidente dura 6 años en el poder. Entonces, en esos 6 años tiene que meter así, pum, 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 todo su aporte, ¿no? Así, no, pues yo hice esto. Pues como en la escuela, ¿no? Yo hice esto y cumplí con mi tarea, ¿no? Entonces, mete políticas, pero no hay un seguimiento de lo que estaba atrás. Entonces, como no hay un seguimiento, pues obviamente así, no, Miguel, pues ¿qué crees? Este, ya, filosofía en la red, ahora en vez de gris va a ser el logo, en vez de que sea gris, ahora va a ser azul. Bueno, lo cambio, pum. No, pero ¿qué crees? Ahora amarillo. Bueno, está bien. No, pues ahora rojo. Y así está la política educativa en México y en Latinoamérica. No hay un seguimiento de lo que a lo mejor a alguien se le ocurrió y en vez de que el nuevo poder llegue y diga, a ver, no me gusta, pero si le movemos aquí, o sea, seguir con este plan y nada más hacerle ajustes y no cambiarlo de cero, eso es lo que hace falta, ¿no? Entonces, eso es lo primero, políticas educativas que solo están ahí a lo mejor por los votos que ganaron, a lo mejor porque hay intereses de por medio con empresas privadas o, vamos, o sea, eh, bueno, otra gran problemática es que Latinoamérica se quiere adaptar mucho a modelos europeos, a modelos estadounidenses. Latinoamérica, o sea, nosotros somos un pueblo colonizado. Entonces, tenemos realidades muy, muy distintas a lo que viven del otro lado del charco, por ejemplo. Entonces, no podemos copiar un modelo francés educativo porque no tenemos el mismo contexto que los franceses pueden tener, ¿no? Entonces, principalmente política educativa, no hay continuidad, copiamos modelos, ¿no? En vez de crear nuestros propios modelos. ¿No? Hace rato te mencionaba Paulo Freire. Él lo que hizo fue alfabetizar a campesinos. Pero él en vez de decirle, mi mamá me mima, no, a ver, voy a enseñarte la palabra maíz. ¿Por qué? Porque es lo que estás viendo todos los días. Te voy a enseñar la palabra tractor, ¿no? Porque es lo que utilizas todos los días. Y así, ¿no? Entonces, Latinoamérica tiene que construir sus modelos educativos. No podemos seguir copiando modelos donde, o sea, no tenemos el mismo contexto, o sea, no tenemos ni la misma economía. Históricamente somos muy distintos porque Latinoamérica se caracteriza por haber estado en constante lucha. O sea, Latinoamérica luchó muchísimo por libertad, ¿no? Entonces, o sea, obviamente traemos una historia muy distinta. Entonces, por ahí es lo primerito, ¿no? Necesitamos un secretario de Educación Pública con memoria histórica y dispuesto a darle continuidad a lo que ya existe, ¿no? O bien, o sea, partir desde un contexto más real. Esa es una. Dos, por otro lado, los maestros, todos aquellos que se quieran dedicar a la educación, deben
reflexionar mucho, primero, cómo van a enseñar, qué es lo que van a enseñar, prepararse, y no me refiero a que estudien un montón, sino, o sea, que dominen un tema, que, insisto, que tomen en cuenta hacia qué público va dirigido, que hagan este vínculo con la realidad de sus alumnos, o sea, maestros que realmente estén comprometidos, pero ahí te va, no están bien pagados, ¿no? Esa es otra realidad. Dicen, ay, pues yo, ¿por qué? ¿No? Justo, ¿no? Aquí Esther dice magisterio versus pedagogía. Exactamente. Esa es una constante en Latinoamérica. No se toma a la educación en serio. Yo así lo digo y estoy diciendo palabras fuertes, ¿no? No se toma la educación en serio. Si tú ves el presupuesto de gobierno que está destinado a la educación, es nada. O la repartición a lo mejor está en comprar computadoras. Sí, vamos a comprar computadoras, ¿no? Sí, a una escuela en Oaxaca o en Guerrero que ni siquiera es escuela, son 4 palitos y una lámina encima, ¿no? Entonces, o sea, es como esta discrepancia entre sueldos, infraestructura, ¿no? También falta infraestructura en las escuelas, que realmente qué se necesita. Y no te estoy diciendo, no, que pongan el proyector 3D y VR, no. O sea, se puede aprender de todas las maneras posibles. Pero, vamos, un alumno, por supuesto que va a aprender mejor bajo un techo en una silla cómoda que en el piso con su techito de lámina, 4 palitos y Dios quiera no llueva, porque si no, pues aquí ya nos mojamos todos, ¿no? Entonces, infraestructura falta. Y también por parte del alumno, ¿no? Esta, esta parte de compromiso, ¿no? O sea, que realmente veamos que la educación la necesitamos, ¿no? O sea, que nosotros como alumnos, o sea, insisto, sea de la edad que seamos, digamos, esto lo necesitamos. Porque si yo eh, logro aprender más allá, a lo mejor por supuesto, tu calidad de vida va a mejorar. No hablando del tipo de mundo capitalista en el que vivimos, ¿no? 2, puedes aportar algo más al mundo. Pero Latinoamérica también es otra parte que tenemos, ¿no? De estos pueblos que somos colonizados y tenemos esta memoria eh, colonizada, que es donde la jerarquía es mejor que la meritocracia, ¿no? Aquí no existe una meritocracia. Aquí es más el hecho de con quién te llevas, a quién conoces, qué tanto dinero tienes. Tenemos esta mentalidad en Latinoamérica, entonces eso también influye mucho en la educación, ¿no? Ya ves, al inicio yo te dije, o sea, la educación es holística, la pedagogía es holística y justo es por eso. Porque no solo es que los maestros, es que el presidente, es un todo porque la educación es un acto social. La educación es un acto que impacta vidas, sociedades, economías, o sea, absolutamente todo. Entonces, por ahí podríamos empezar, ¿no? Igual que el alumno vea más allá de lo banal, sino algo que pues, puede mejorarlo como ser humano y se tome en serio eh, pues su educación, ¿no? Y que le dé el sentido. Y pues por último, las familias. Algo bien común es que o sea, no, acabó esto de el aprende en casa y que los alumnos estuvieran en casa. ¿Y qué dijeron los papás? Vámonos, hijito, órale, no, bye, vete, ¿no? Familias que se hagan presentes en la vida de los hijos y que sepan qué sucede, ¿no? O sea,
Pero ahí te va, y insisto, es una cadena, o sea, es una cadena. ¿Por qué los padres dijeron, no, hijo, ya, o sea, bye, no, vete? Y se la viven trabajando, no tienen tiempo. ¿Y por qué tienen que trabajar? Porque todo está carísimo. Porque, o sea, o trabajamos los dos o no comemos, así de sencillo. ¿No? Entonces, ya, si te fijas, es una cadena. Entonces, necesitamos también familias más presentes. Obviamente, pues a lo mejor, no sé, o sea, con economías mejores, ¿no? También nuestro sistema económico, pues no es tan agradable. Entonces, o sea, sí falta un gran crecimiento en educación. Lo que te puedo, digo, tampoco, no nos vamos a ir tristes de aquí. Lo que te puedo decir es que también hay muchos docentes, hay muchas escuelas, muchos alumnos que sí ponen de su parte, ¿no? Y lo vimos muchísimo en las noticias, ¿no? Aquí en México, varios maestros iban hasta las casas de sus alumnos a explicarles. Una maestra se agarró de la radio de la comunidad y enseñó, o sea, ahora sí, hay ganas, hay innovación, ¿no? Entonces, sí hay, pero esto se tiene que permear más, ¿no? Yo tengo la esperanza en que sí, porque fíjate que esto de la sociedad del conocimiento en Internet, no sé, porque pues, Latinoamérica apenas entró por la pandemia, antes no existía todo esto así full. Entonces, siento que esto va a ser muy positivo en el sentido de que creemos conciencia social, ¿no? Y le digamos o más bien transmitamos a las personas que pues se puede llegar a tener una mejor Latinoamérica, un mejor mundo, pero pues ahora sí que pues es un trabajo de todos, ¿no? O sea, pasa como con quien no se quiere vacunar, ¿no? No tiene conciencia social. Pues lo mismo así con educación y esto es lo que nos compete, ¿no? Nos compete a todos, porque impacta a todos. No, pues Diana, muchísimas gracias por el diagnóstico, por la manera en cómo nos presentas la pedagogía y los muchos consejos que creo que al final del día nos dejas a todos los que se quieren dedicar a esto, a enseñar o que se ven inmiscuidos en que tienen que enseñar. Entonces, pues Así es. es un gran consejo, son unas grandes clases magisteriales por aquí que nos compartiste y pues gracias No, gracias a porque te ti. dejaste robar un ratito, al fin se nos No, hizo. al contrario, gracias por invitarme. La verdad, me encanta este tema. Gracias por invitarme. Ya no te voy a abandonar. Queda Y, grabado. y ya sabes, o sea, cualquier cosa, aquí estoy y pues espero les haya gustado, espero haber aportado a sus vidas y pues, ya sabes, ¿no? Educadora. Y también ustedes espero que también puedan aportarme a mí, sigan aportándome, Filosofía en la Red está increíble, me aportan demasiado, o sea, no, yo súper fan, entonces gracias por hacerme parte de esta comunidad. No, muchas gracias, Diana. Y pues comentarles a todos los que entraron o van entrando que se queda grabado, se va a quedar en el perfil de Diana, se va a quedar en el perfil de Filosofía en la Red y pues después lo subimos a YouTube, así que si no lo vieron, pues igual pueden volverlo a ver o verlo completito. Ya sea en el perfil de Diana, síganla y sigan a Filosofía en la Red y pues estamos ahí al pendiente, Diana. Claro que sí, muchas gracias por todo. Gracias, chao. Bye, adiós.